Em, Perfecto. Buenos días a todos. Yo soy Rosario Vargas Pacheco, soy la presidenta de Coamba. Os doy la bienvenida a todos a este nuevo taller de aulas climáticas que organiza Coamba al amparo de la Diputación de Málaga con el programa de Diputación de Málaga Aulas Climáticas. Y bueno, uno de nuestros intereses este año es divulgar al máximo posible la nueva ley LEGAM, la nueva ley ambiental de Andalucía, porque consideramos que tanto para técnicos municipales como para consultores, como para todos los que se dedican a los temas ambientales en Andalucía, es muy importante, ya que en breve entra en vigor, es muy importante conocer esas diferencias, esas novedades que conlleva la entrada en vigor de esta norma, el cambio normativo. Por tanto, mientras acaba este año, vamos a intentar hacer toda la divulgación posible sobre la ley. Y bueno, Diputación de Málaga quiere también hacer esta divulgación entre sus municipios para que sus técnicos y sus consultores tengan también el máximo conocimiento posible de esta. Como siempre, contamos hoy con nuestro compañero Joaquín Lozano Leaño, que es ambientólogo y también abogado. Trabaja en el bufete Cuatro Casas y bueno, es uno de los máximos exponentes en materia de derecho ambiental de Andalucía, yo diría también que de España, y conoce en profundidad esta nueva norma y creo que va a ser bastante interesante la ponencia, por tanto no os robo más tiempo, espero que la aprovechéis al máximo y Joaquín, adelante. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a todos los asistentes y vamos a empezar a compartir. Avísame, por favor, si se ve. Se Que ve no me haya equivocado. perfectamente. Bien, bien. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. Ah, Como decía, buenos días. Y como comentaba Rosario, vamos a hablar un poco de la nueva ley 2/2026 de 12 de marzo, que efectivamente empieza a aplicarse en 4 días, el 20 de junio de este año. Eh, Antes de entrar en materia, un pequeño índice simplemente para ver de qué vamos a hablar. Vamos a hacer un repaso general a los distintos instrumentos de prevención y control ambiental que plantea la ley, la LEGAM, y vamos a ir haciendo los apuntes imprescindibles sobre las competencias que en cada uno de estos instrumentos tiene los municipios. No en todos tiene la misma participación, pero va a participar en la mayor parte de ellos. Bien. Bueno, nueva ley, la LEGAM. ¿Cuál es ¿Por qué la cambiamos? Bueno, pues hace ya 19 años, prácticamente 19 años que tenemos la ley JICA, y tocaba una actualización. Una actualización porque ha habido procesos paulatinos de simplificación, de armonización con la normativa estatal, eh, cambios en la normativa estatal también porque había que adaptar los procedimientos a la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Directiva de Emisiones Industriales, etcétera. Y entonces ha habido una serie de modificaciones que han ido eh, que han venido sucediendo, y se ha ido modificando la JICA. Ahora lo que tenemos es una nueva ley que recoge todas estas cuestiones. Eh, y lo que hace, yo creo que acertadamente, es un ejercicio de actualización, de simplificación en la medida en que se acerca más a la normativa básica estatal, incluyendo menos particularidades en el ámbito andaluz, que sí las hay y se mantienen, y se incluyen algunos mecanismos de agilización, como veremos, como pueden ser las entidades colaboradoras, que ahora vamos a hablar. Esta ley es de marzo, de 12 de marzo, se aprobó el 12 de marzo y se publicó en el BOJA el 20 de marzo de este año. Y entra en vigor
a los 3 meses de su publicación, es decir, entra en vigor en 4 días. Ha habido un periodo de 3 meses de vacatio legis, que se llama, que es el plazo entre que se publica la ley y entra en vigor. Y este plazo, primera pista que tenemos, es un plazo inferior de vacatio legis a que tuvo la ley JICA, porque plantea menos novedades. La ley JICA tuvo, creo recordar, 6 meses, esta tiene solamente 3. Otro elemento a destacar es que esta ley, por supuesto, deroga la ley JICA, pero mantiene los desarrollos reglamentarios relativos a la autorización ambiental integrada y a la autorización ambiental unificada. También da pistas sobre el alcance de las modificaciones que contempla. Es decir, siguen siendo válidos los reglamentos, estos 2 reglamentos. Sí es cierto que se contempla y se prevé un desarrollo reglamentario general, como hubo con la lista, que hubo un reglamento general de desarrollo de la lista, pues en este caso habrá un desarrollo general reglamentario de la LEGAM en el plazo de 2 años. Y también habrá desarrollos reglamentarios puntuales para las entidades colaboradoras, para el registro de personas interesadas y para el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que debe aprobarse en el plazo de 1 año, es decir, desde marzo de 2026 hasta eh, marzo de 2027. Puede que no se aprueben esos plazos, pero tampoco pasaría nada. Contempla también un régimen transitorio que es relativamente sencillo, en este caso es bastante sencillo. Todos los trámites iniciados conforme a la normativa anterior van a finalizar conforme a aquella, es decir, todas las solicitudes de evaluación de impacto, de autorización ambiental unificada, de autorización ambiental integrada o de calificación ambiental van a finalizar conforme a la normativa anterior. Y aquellos instrumentos o aquellas actividades que ya dispusiesen de instrumentos de prevención y control ambiental, autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, ordinaria o simplificada, la van a mantener porque esas figuras no cambian. Las actividades que dispusieran de una calificación ambiental, que estuviesen sujetas a calificación ambiental, una vez que entre en vigor la ley JICA, va a considerar que disponen de licencia ambiental, que es, como ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, una de las novedades que contempla o que plantea esta LEGAM. Bien, como decía, en cuanto a disposiciones, en definitiva, bueno, el régimen transitorio es un régimen transitorio bastante sencillo, no hay grandes complicaciones. Y en cuanto al régimen derogatorio, también es relativamente sencillo, en la medida en que va a derogar la ley JICA, va a derogar el reglamento de calificación ambiental y lo deroga porque ya no va a existir calificación ambiental, va a ser sustituido por la licencia ambiental. Y se van a derogar el apartado 1 y 5 del anexo 8 del decreto 356 de 2010 relativo a las autorizaciones de vertido al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo terrestre. ¿Por qué? Pues como ahora vamos a ver, porque las autorizaciones de vertido salen de la autorización ambiental unificada. Bien, en mi opinión, las 5 principales novedades de la JICA están en esta diapositiva, que son, por un lado, las entidades colaboradoras, no se incorpora ex novo porque ya existían las entidades colaboradoras de las entidades colaboradoras de la administración que tenían esas funciones de colaborar para la inspección de instalaciones, etcétera, pero se les va a dar nuevas funciones para agilizar, fundamentalmente para agilizar también la tramitación de los distintos instrumentos de prevención y control ambiental. Estas funciones de las entidades colaboradoras, que tienen que ser objeto de desarrollo reglamentario, como decíamos, en el plazo de 1 año desde que se apruebe la ley, van a estar centradas en la verificación documental, la realización de mediciones, como estaban antes las entidades colaboradoras de la Administración, análisis de riesgo y apoyo técnico.
Eh, es muy importante que sepamos que las entidades colaboradoras no van a sustituir en ningún caso las potestades del personal funcionario de las administraciones públicas. Los procedimientos administrativos tienen que seguir tramitándose por personal funcionario y tienen que resolverse por los órganos competentes. Las funciones de las entidades colaboradoras van a ser solamente un mero apoyo. No van a poder, como digo, sustituir las potestades de las administraciones públicas en el seno del procedimiento administrativo. También se recoge la posibilidad de suscribir convenios y encomiendas de gestión con colegios profesionales. Bien, otra de las novedades que plantea la ley JICA, la LEGAM, es el registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental. Va a haber un registro cuyo diseño y regulación también es objeto de desarrollo reglamentario, en el que se podrán inscribir las entidades que deseen ser consultadas y tenidas en cuenta en los procedimientos de evaluación ambiental. Por otro lado, en tercer lugar, otra de las novedades que presenta la LEGAM, y esto es una separación, yo creo que más conceptual que después material, es la separación entre evaluación ambiental y los distintos instrumentos de prevención y control ambiental. Señaladamente, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los procedimientos de prevención y control ambiental. ¿Vale? Antes, en la ley JICA, la evaluación de impacto ambiental se regulaba junto con la autorización ambiental unificada, ordinaria o simplificada, o la autorización ambiental integrada. Ahora no, ahora vamos a tener unos regímenes eh, separados, pero coordinados. La evaluación de impacto ambiental, como antes, se integrará dentro de la autorización ambiental integrada, de la autorización ambiental unificada ordinaria, de la autorización ambiental unificada simplificada. Lo que se hace es asemejar el régimen de la evaluación de impacto ambiental con con el régimen básico estatal de la evaluación de impacto ambiental. Y vamos a tener unos procedimientos muy similares, como vais a ver. Como anticipaba antes también, otra de las novedades es que desaparece la calificación ambiental y se sustituye por una licencia ambiental. Y también tendremos, como antes teníamos, la declaración responsable de efectos ambientales, que son los instrumentos de competencia municipal. La licencia ambiental no es exactamente igual que la calificación ambiental. Tal y como está diseñada, yo creo que tiene más entidad que la calificación ambiental. Es como una evaluación de impacto ambiental de nivel municipal. ¿Vale? De hecho, tiene que obtenerse antes que como veremos luego, antes de las autorizaciones de control ambiental sectoriales, que sean competencia de la comunidad autónoma. Y por último, la autorización ambiental unificada dejará de integrar las autorizaciones en materia de vertido al dominio público hidráulico y autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre. Bien, como decía, tenemos ahora dos regímenes o una separación formal en cuanto a los regímenes de la evaluación ambiental, por un lado, y por otro lado, el régimen o la regulación de las autorizaciones de prevención y control ambiental. En cuanto a la evaluación ambiental, alguien pinta en la pantalla, no sé cómo eso se puede. Em, Creo que eres tú al darle con el ratón. no, Vale. ¿No? Ah, no tiene, pues no, no sé. Bueno, creo continúa. que me aparecía Francisco. Ah, No sé si se puede desactivar eso. voy a intentarlo. Em, decía, tenemos el régimen ahora de la evaluación ambiental, ¿vale?
La evaluación ambiental, tanto la evaluación ambiental estratégica como la evaluación de impacto ambiental, son en ambos casos unos procedimientos administrativos que son instrumentales del procedimiento sustantivo, ¿vale? Y en ambos casos el pronunciamiento ambiental con el que finaliza esa evaluación ambiental estratégica o de evaluación de impacto ambiental va a ser un informe que es preceptivo y determinante. Es preceptivo porque es obligatorio obtenerlo antes de la autorización o aprobación del plan, programa o proyecto, y es determinante porque va a condicionar al órgano sustantivo en cuanto a sus pronunciamientos. El órgano sustantivo es el órgano que debe aprobar o autorizar el proyecto, plan o programa. Siempre tiene que ser previo la evaluación ambiental a la autorización sustantiva. No puede haber una evaluación ambiental a posteriori. En el caso de la evaluación de impacto ambiental, sí se contempla la posibilidad, pero como criterio muy restrictivo, la posibilidad de hacer evaluaciones de impacto ambiental para proyectos que ya estén ejecutados, pero esto es, como digo, una circunstancia muy excepcional que deriva de una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habilitó esta posibilidad siempre y cuando la decisión sobre la obligación de someter a evaluación de impacto ambiental de un proyecto se determine en sede judicial, es decir, un proyecto que se ejecutó y con posterioridad se determinó que se tenía que haber evaluado desde el punto de vista ambiental. Bien, pues si esa sentencia viene después de haberse ejecutado el proyecto, puede evaluarse desde el punto de vista ambiental el proyecto. Pero esto no quiere decir que esto no se puede convertir en una gatera por la que escapar del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Y eso lo dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se recoge en una de las disposiciones adicionales de la Ley de Evaluación Ambiental Estatal, ¿vale? Como es un informe, es un acto de trámite y es un acto de trámite no cualificado y eso ya lo ha dicho muchísimas veces el Tribunal Supremo, no es recurrible, ¿de acuerdo? No vamos a poder recurrir una declaración de impacto ambiental, un informe de impacto ambiental, una declaración ambiental estratégica o informe ambiental estratégico directamente, ¿vale? Aunque sean denegatorios o desfavorables. Y aunque el hecho de que sean desfavorables va a determinar que no se va a poder aprobar el plan, programa o el proyecto. En tal caso, habrá que impugnar la denegación presunta o expresa del proyecto o la no aprobación del plan o programa. También hay que tener en cuenta, y esto ya lo recoge expresamente la LEGAM como novedad, que no lo recogía la ley JICA, pero sí lo recogía la Ley Estatal de Evaluación Ambiental, y ahora, como digo, la recoge también la LEGAM, es la relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Ambas son complementarias y compatibles y no excluyentes. Es decir, un proyecto que se sujeta a evaluación de impacto ambiental, si hay un instrumento de planeamiento que va a permitir la implantación de un proyecto que está sujeto a evaluación de impacto ambiental, el instrumento de planeamiento deberá sujetarse a evaluación ambiental estratégica y el proyecto amparado por ese instrumento de planeamiento también tendrá que estar sujeto a evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Es decir, una actuación, no sé, que esté sujeto a un plan especial, pues el plan especial estará sujeto a evaluación ambiental estratégica y después el proyecto a evaluación de impacto ambiental. ¿Hay mecanismos de coordinación y de agilización y de economía procesal? Sí. Existe la posibilidad, que no la obligación, de incorporar los trámites de la evaluación ambiental estratégica en la evaluación de impacto ambiental. Pues, por ejemplo, algunas consultas a administraciones o a organismos interesados, o incluso simultanear los procedimientos. Se podrá tramitar
la evaluación ambiental estratégica. Imaginemos un proyecto que está sujeto a evaluación, autorización ambiental integrada, una planta de, no sé, me lo invento, de hidrógeno, autorización ambiental integrada, y necesita una modificación del instrumento de planeamiento urbanístico para que se pueda implementar. Pues esa modificación posiblemente esté sujeta a evaluación ambiental estratégica y la planta de hidrógeno pues estará sujeta a autorización ambiental integrada. Se podrán simultanear la autorización ambiental integrada y la evaluación ambiental estratégica del plan o de la modificación del instrumento de planeamiento para ahorrar trámites, para ahorrar tiempo. ¿Vale? También hay una disposición, la disposición final cuarta de la LEGAM, que permite simultanear o coordinarse los procedimientos urbanísticos exigibles con la tramitación de la evaluación en suelo rústico con la evaluación de impacto ambiental. Bien, evaluación ambiental estratégica versus, llevo todo el rato hablando de evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica. La diferencia, la evaluación de impacto ambiental tiene por objeto los proyectos y la evaluación ambiental estratégica tiene por objeto los instrumentos de planeamiento, el plan, los planes y programas. La evaluación ambiental estratégica que lo que pretende es incorporar desde el principio la variable ambiental en la toma de decisiones sobre el plan o programa. Desde el principio. Y va a finalizar con una declaración ambiental estratégica o con un informe ambiental estratégico, dependiendo de si se trata de una evaluación ambiental estratégica ordinaria, en cuyo caso tendremos declaración ambiental estratégica, o evaluación ambiental estratégica simplificada, en cuyo caso tendremos un informe ambiental estratégico. ¿Cuál va a ser en el ámbito municipal, que es el que más nos interesa hoy aquí, cuál va a ser el objeto de la evaluación ambiental estratégica? En este caso, de los planes, de los instrumentos de planeamiento urbanístico, pues vamos a verlo a continuación. Están sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria, pues los instrumentos de ordenación urbanística general, los planes de ordenación urbana, los planes parciales de ordenación y los siguientes planes especiales. Los relativos al establecimiento de infraestructuras o equipamientos, los que establezcan medidas de adecuación ambiental y territorial para agrupaciones de edificaciones irregulares, los que regulen el hábitat rural diseminado y los que desarrollen actuaciones propuestas por los instrumentos de ordenación territorial. Esos instrumentos de planeamiento van a estar sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria. También van a estar sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria las modificaciones de los anteriores planes cuando establezcan el marco de autorización de proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental o requieran de una evaluación ambiental estratégica porque puedan afectar directa o indirectamente a la red Natura 2000. ¿Qué instrumentos de planeamiento van a estar sujetos a evaluación ambiental estratégica simplificada? Pues las modificaciones menores de los instrumentos de ordenación sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria. ¿Qué son modificaciones menores? Pues son cambios en las características de los planes o programas que no constituyan variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología, pero sí que producen algunas diferencias en cuanto a sus efectos. Es decir, no plantean unos efectos tan significativos como para estar sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria, pero sí van a requerir de una evaluación ambiental estratégica simplificada. También van a estar sujetos a evaluación ambiental estratégica simplificada los planes de reforma interior y los estudios de ordenación y sus modificaciones y revisiones. Y los siguientes planes especiales, los relativos al establecimiento de determinaciones complementarias para conservar el patrimonio cultural, el medio ambiente, el paisaje e implementar medidas contra el cambio climático, los planes especiales que establezcan la ordenación detallada de los sistemas generales de los puertos y aeropuertos, los planes especiales para la regeneración de ámbitos urbanos
consolidados y degradados, y los planes especiales de protección de ámbitos tradicionales de casas-cueva. Una diferencia que no había comentado antes, esencial, entre la evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada, es que la evaluación ambiental en sí misma es la ordinaria. La evaluación ambiental estratégica simplificada es una especie de evaluación preliminar tendente simplemente a determinar si el plan o programa puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente o no. Si puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, va a haber que evaluarlos y, por tanto, va a tener que estar sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Si, por el contrario, tras esa evaluación ambiental estratégica preliminar se concluye que ese plan o programa no va a tener ningún tipo de efecto significativo sobre el medio ambiente, pues aquí termina la evaluación ambiental y puede continuar la tramitación del instrumento de planeamiento. Bien, esto no es una novedad de la LEGAM, sino que ya se venía recogido en la ley JICA tras una serie de modificaciones que se fueron produciendo. Hay una serie de instrumentos de planeamiento que no están necesariamente sujetos a evaluación ambiental estratégica, ni ordinaria ni simplificada. Y llegar a esta conclusión no ha sido algo sencillo, sino que hemos tenido que tener al menos 3 sentencias del Tribunal Constitucional y varias sentencias del Tribunal Supremo que reconocen la posibilidad de excluir de plano determinadas categorías de instrumentos de planeamiento de la evaluación ambiental estratégica. ¿Qué instrumentos de planeamiento urbanístico no están sujetos en ningún caso a evaluación ambiental estratégica? Pues los planes especiales relativos a reservas de terrenos para la constitución o ampliación de patrimonios públicos del suelo, planes especiales relativos a la delimitación de áreas del ejercicio de derecho de tanteo y retracto para controlar los asentamientos irregulares en suelo rústico. ¿Por qué? Pues porque de estos instrumentos de planeamiento no se derivan modificaciones de la realidad física, no se derivan proyectos que vayan a alterar la realidad física. Es decir, son cuestiones meramente jurídicas que en sí mismas no plantean la posibilidad de tener efectos significativos sobre el medio ambiente, porque eso es una cuestión meramente jurídica. También los estudios de detalle y el resto de instrumentos complementarios, como catálogos, ordenanzas de edificación y urbanización y normas directoras. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los estudios de detalle tienen un alcance muy limitado. Se limitan a ordenar alineaciones y volúmenes en ejecución de instrumentos de planeamiento que sí se han sometido a evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada. Pero los estudios de detalle, al tener un alcance tan limitado, incluso no plantean o se puede concluir que no plantean en ningún caso la posibilidad de presentar efectos significativos sobre el medio ambiente. Y por tanto se pueden excluir directamente de la evaluación ambiental estratégica. Lo mismo puede decirse pues, de catálogos, ordenanzas de edificación, etcétera, en la medida que son simplemente cuestiones normativas que por sí mismas no van a presentar efectos significativos sobre el medio ambiente. También se pueden excluir, y esto sí es un punto que también estaba en la ley JICA, y no es por tanto una novedad de la LEGAM, también se pueden excluir de la evaluación ambiental estratégica los planes de reforma interior y los estudios de ordenación en los que se pueda determinar a priori y teniendo en cuenta caso a caso, pues su objeto, extensión y los espacios afectados que no vayan a ser susceptibles de tener un impacto significativo en el medio ambiente. Pero es necesario que este pronunciamiento caso a caso se produzca por el órgano ambiental en el plazo de 2 meses. Si no se produce en el plazo de 2 meses ese pronunciamiento de no sometimiento a evaluación ambiental estratégica, no podemos asumir que ese instrumento de planeamiento no está sujeto a evaluación ambiental estratégica. ¿De acuerdo? Por tanto, la exclusión de la evaluación ambiental estratégica tendrá que ser expresa.
¿Cuál es el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica? Bueno, lo tenemos aquí. Primero hay lo vamos a ver mejor aquí. Hay una solicitud de inicio. El promotor del instrumento de planeamiento va a presentar ante el órgano ambiental un borrador de plano programa más un documento inicial estratégico que no es el estudio ambiental estratégico, sino estamos hablando de unas versiones muy preliminares donde deberían estar todas las opciones abiertas en cuanto a la decisión urbanística. Esto se va a remitir al órgano ambiental. El órgano ambiental que va a tener que decidir sobre si admite o no admite esa solicitud. Existe la posibilidad de inadmisión de la solicitud de evaluación ambiental estratégica. Esto, si bien es cierto que está recogido ya en la LEGAM, venía recogido anteriormente en la ley estatal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las causas de inadmisión? ¿Por qué puede no admitirse la solicitud de evaluación ambiental estratégica? Bueno, pues porque, por ejemplo, que el instrumento de planeamiento que se presenta sea manifiestamente inviable o que la calidad no tenga la calidad suficiente para poder ser tramitado, o porque previamente ya se haya llevado a cabo un análisis de un plan esencialmente idéntico y se haya llegado a la conclusión de que la evaluación ambiental estratégica haya sido desfavorable. Tras la fase de admisión, vendría la fase de consultas previas, en el que el órgano ambiental va a consultar a las distintas administraciones públicas que van a velar por distintos intereses públicos y a personas interesadas para que emitan su opinión sobre cuál debe ser el alcance del estudio ambiental estratégico. Una vez que recibe ese input, el órgano ambiental va a emitir lo que se denomina el documento de alcance. El documento de alcance que no contiene ninguna valoración sobre el instrumento de planeamiento, sino simplemente, o debería simplemente limitarse a determinar qué aspectos y con qué profundidad deben ser tratados en el estudio ambiental estratégico. Una vez que el órgano sustantivo, el promotor del instrumento de planeamiento, recibe el documento de alcance, ya puede elaborar, uno, el estudio ambiental estratégico y dos, la versión inicial del plan o programa. ¿De acuerdo? Recalco esto porque la versión inicial del plan o programa no puede hacerse antes que el estudio ambiental estratégico y antes que el documento de alcance. ¿Por qué? Pues porque la evaluación ambiental estratégica precisamente tiene como finalidad incorporar desde el minuto 1 la variable ambiental en la toma de decisión urbanística. Una vez que ya tenemos el estudio ambiental estratégico y el documento inicial, la versión inicial del plan o programa, se van a someter a información pública y a consultas durante un mínimo de 45 días hábiles de información pública y de consultas de 30 días hábiles. Son procedimientos distintos. Información pública y consultas son dos procedimientos, aunque simultáneos, pero son independientes. Una vez que se recibe las alegaciones del trámite de información pública y los informes o los pronunciamientos durante el trámite de consultas, el promotor, y en este caso órgano sustantivo, debe recoger el resultado de esos trámites, incorporarlos, en su caso, en la medida de lo necesario, al estudio ambiental estratégico y a la propuesta de instrumento de planeamiento. Y una vez que tengamos esas modificaciones realizadas en el estudio ambiental estratégico y en el documento o en el instrumento de planeamiento, se va a remitir
la propuesta final de planeamiento y el resultado del expediente de evaluación ambiental estratégica de nuevo al órgano ambiental. Y esto es lo que va a analizar el órgano ambiental, es decir, la propuesta final del plan junto con el resultado de los trámites de información pública y de consultas. Y el órgano ambiental va a llevar a cabo lo que se llama el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica, que finaliza con la declaración ambiental estratégica. La declaración ambiental estratégica que va a ser objeto de publicación en el BOJA. Después, en cuanto al procedimiento, la LEGAM sí que tiene una novedad respecto a la ley JICA y a la ley estatal, y es la fase 8, que viene aquí identificada, que es la de seguimiento. Va a haber, a partir de ahora, que hacerle un seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la Declaración Ambiental Estratégica durante la vigencia del plan, mediante la presentación de informes periódicos. Eso en cuanto al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Ahora al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Este procedimiento es más sencillo. Primero, el órgano, el promotor del instrumento de planeamiento, va a tener que remitir nuevamente al órgano ambiental la propuesta inicial y un documento ambiental estratégico inicial en el que se justifique por qué ese instrumento de planeamiento está sujeto a evaluación ambiental estratégica simplificada y cuáles son las, en esencia, cuáles son el objetivo que persigue, cuáles son las principales soluciones de decisiones urbanísticas que se pretenden adoptar, sin adoptarla todavía. Tras el trámite de admisión e inadmisión por los motivos antes expuestos, el órgano ambiental va a someter esa documentación que recibe a consultas y una vez que recibe las consultas de las administraciones públicas y de las personas interesadas, aquí no hay un trámite de información pública, solamente de consultas, el órgano ambiental va a emitir lo que se denomina el informe ambiental estratégico, que va a determinar o bien que el instrumento de planeamiento presenta efectos o puede presentar efectos significativos sobre el medio ambiente, en cuyo caso el instrumento de planeamiento tiene que volver a casilla de salida y someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, o por el contrario, que ese instrumento de planeamiento no presenta efectos significativos sobre el medio ambiente, en cuyo caso podrá continuar con su tramitación. Su tramitación que será aprobación inicial, bla, bla, etcétera. Información pública, informes sectoriales, aprobación provisional si cabe, aprobación definitiva, etcétera. ¿De acuerdo? Como la declaración, al igual que con la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico también tendrá que ser objeto de publicación y la LEGAM incluye este punto de seguimiento de las condiciones del informe ambiental estratégico durante la vigencia del plan, que tendrá que ser acreditado por parte del promotor del instrumento de planeamiento ante el órgano ambiental. En cuanto a la vigencia, pues no hay variaciones significativas en cuanto a la vigencia de la Declaración Ambiental Estratégica y el Informe Ambiental Estratégico entre la LEGAM y la LEJICA. Tenemos 2 años en la Declaración Ambiental Estratégica que se puede ampliar a 2 años más. Y en el caso del informe ambiental estratégico es de 4 años. Y diréis, bueno, ¿y por qué tiene mayor periodo de vigencia el informe ambiental estratégico que la declaración ambiental estratégica? Pues porque el informe ambiental estratégico se emite antes de la tramitación del instrumento de planeamiento. Es decir, cuando termina la evaluación ambiental estratégica simplificada es cuando se empieza a tramitar el el instrumento de planeamiento. En el caso de la evaluación ambiental ordinaria, esta se tramita a la par que el instrumento de planeamiento y, por tanto, la declaración ambiental estratégica se emite en la fase final del proceso de tramitación del instrumento de planeamiento.
Cerramos aquí con la evaluación ambiental estratégica y pasamos a evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental, a diferencia de la evaluación ambiental estratégica, tiene por objeto proyectos, no instrumentos de planeamiento o planes o programas. ¿Vale? ¿Cuáles son los instrumentos de los proyectos que se sujetan a evaluación de impacto ambiental? Pues aquí la LEGAM hace una remisión en bloque a la ley estatal. Aquí no incluye novedades respecto de o diferencias respecto de la normativa estatal básica. Es decir, los instrumentos que están sujetos a evaluación de impacto ambiental ordinaria en Andalucía son los mismos que están sujetos a evaluación de impacto ambiental conforme a la normativa estatal. Por ejemplo, los proyectos que requieren la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos residenciales que ocupen más de 5 hectáreas, o la construcción de centros comerciales y aparcamientos fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupe más de 1 hectárea. Esos están sujetos a evaluación de impacto ambiental ordinaria. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario? Pues igual que en el caso anterior, la LEGAM, al separar la regulación de la evaluación de impacto ambiental respecto de la evaluación de los instrumentos de prevención y control integrado, ahora el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es calcado al procedimiento estatal básico, salvo que contempla la especificidad de la documentación necesaria para la evaluación de impacto en la salud, ¿vale? De los proyectos. ¿Cuál es este procedimiento? Pues bien, primero tenemos unas consultas previas y la posibilidad de emitir un documento de alcance del estudio de impacto ambiental. Si bien en la evaluación ambiental estratégica ordinaria este trámite era obligatorio para el órgano promotor del instrumento de planeamiento, para el promotor del proyecto esta fase no es obligatoria, es potestativa. Puede empezar directamente en la fase número 2, que es el estudio de impacto ambiental. Se elabora el estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental, junto con el proyecto, se somete a información pública y a consultas. Y una vez que se reciben las alegaciones y los informes sectoriales, se habrá que modificar, en su caso, el proyecto y el estudio de impacto ambiental. Y una vez que tenemos la versión definitiva del proyecto y la versión definitiva del estudio de impacto ambiental, se remite todo el expediente de evaluación de impacto ambiental al órgano ambiental. Y aquí es cuando se inicia propiamente la fase de evaluación de impacto ambiental. El órgano ambiental va a analizar, va a llevar a cabo ese análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental y va a emitir su pronunciamiento en el seno de la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental que ahora va a ser objeto de publicación independiente de la autorización ambiental unificada. Antes se publicaba la autorización ambiental unificada, ahora vamos a tener una publicación de la declaración de impacto ambiental. La DIA tiene una vigencia de 4 años que puede ser prorrogado por otros 2 años adicionales y esta vigencia computa desde que se publica la DIA hasta que se inicia la ejecución del proyecto, es decir, la actividad material de ejecución del proyecto. Si no se lleva a cabo en ese procedimiento, pierde vigencia la DIA y tiene que someterse de nuevo a evaluación de impacto ambiental. Bien. ¿En qué afecta esto a los municipios? Pues la evaluación de impacto ambiental es siempre previa a cualquier autorización, a cualquier licencia, por ejemplo, de obras que deba otorgarse a un proyecto. Un proyecto que esté sujeto a evaluación de impacto ambiental no puede ser merecedor de una licencia urbanística si no acredita que se ha sometido a evaluación de impacto ambiental y ha obtenido la declaración de impacto ambiental favorable. ¿De acuerdo? La vigencia, bueno, un detalle, y esto lo reconoce la LEGAM y no lo es una novedad. Una novedad que está en la LEGAM, pero que también estaba en la Ley de Evaluación Ambiental Estatal y no estaba en la Ley JICA. En caso de que un procedimiento judicial
puede afectar directa o indirectamente a la ejecución de un proyecto, el periodo de vigencia de vigencia de la declaración de impacto ambiental queda suspendida hasta que se obtiene un pronunciamiento judicial firme. ¿Vale? Después, una vez obtenida la DIA, pues la DIA puede ser modificada. Si, por ejemplo, las condiciones de la DIA se ve que no eran suficientes, las medidas correctoras preventivas no eran suficientes para cumplir con su función, puede modificarse esas condiciones. Pues, lo que se recoge en el artículo 44 de la Ley de Evaluación Ambiental. Pero también pues, los proyectos objeto de la DIA también pueden sufrir modificaciones. Y en este caso, pues esas modificaciones podrán ser sustanciales o no sustanciales y requerirán un trámite u otro. Pero tenemos que distinguir entre la modificación de las condiciones de la DIA o la modificación de los proyectos. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado. Igual que pasaba con la evaluación ambiental estratégica, una evaluación de impacto ambiental simplificada no es más que una evaluación de impacto ambiental preliminar para descartar que ese proyecto pueda presentar efectos significativos sobre el medio ambiente. ¿Qué proyectos están sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada? Pues exactamente los mismos proyectos que en la ley estatal. Y hay en la ley, la LEGAM, hace una remisión en bloque a los proyectos de la ley estatal básica, ¿vale? Que son los del anexo 2 o sus modificaciones que no presenten efectos significativos. Ejemplos de proyectos de ámbito municipal que puedan afectar al ámbito municipal y que estén sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada, pues los proyectos de zonas industriales, proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos, o urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y construcciones asociadas. Estos proyectos no podrán ser autorizados si no se tramita previamente la evaluación de impacto ambiental simplificada y se obtiene el informe de impacto ambiental. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es muy sencillo. Igual que la evaluación ambiental estratégica y simplificada, hay primero una solicitud del órgano sustantivo al órgano ambiental o del promotor al órgano ambiental. El órgano ambiental va a consultar a las administraciones públicas y a las personas interesadas. No va a haber información pública y como resultado de ese trámite de consulta se va a emitir el informe de impacto ambiental. Y el informe de impacto ambiental va a resolver si el proyecto presenta efectos significativos puede presentar efectos significativos sobre el medio ambiente, en cuyo caso tendrá que volver a la casilla de salida y someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, o si no lo presenta, termina aquí la evaluación ambiental y puede continuar. La vigencia del informe de impacto ambiental es de 4 años hasta la autorización del proyecto. Y puede ser recurrible si el proyecto está sometido a declaración responsable, porque no tiene ningún tipo de autorización posterior. Vale. Pasamos ya a los instrumentos de prevención y control ambiental que incorporan la evaluación de impacto ambiental. ¿Vale? El primero que tenemos que tener en cuenta es la autorización ambiental integrada. La autorización ambiental integrada tiene por objeto proyectos, actividades que son las más la que presentan mayor impacto sobre el medio ambiente, las más contaminantes, ¿de acuerdo? Tiene un enfoque, como su propio nombre indica, integrado, es decir, en una única resolución se van a incorporar todos los valores límites de emisión a los distintos medios y va a incorporar todas las resoluciones, todas las autorizaciones ambientales. Aquí la participación del municipio es esencial en la medida en que durante el procedimiento el promotor tiene que presentar un informe de compatibilidad urbanística. No va a haber no se podrá tramitar la evaluación, la autorización ambiental integrada si el municipio resuelve o informa que esa actividad es incompatible con el instrumento de planeamiento. Si, por ejemplo,
ocurre que el promotor de la actuación solicita el informe de compatibilidad urbanística y este no se emite en el plazo de un mes, el promotor puede continuar con la tramitación de la autorización ambiental integrada, pero si con posterioridad y antes de la resolución de la autorización ambiental integrada el municipio emite un informe de desfavorable desde el punto de vista urbanístico, ese informe es vinculante para el órgano ambiental y la única resolución posible para el órgano ambiental es denegar la autorización ambiental integrada. También durante el trámite de autorización ambiental integrada, el órgano ambiental le va a preguntar al municipio que informe sobre el resto de ámbitos de competencia municipal. ¿Vale? Este informe no sobre la compatibilidad urbanística, sino sobre el resto de elementos de competencia municipal, no tiene ese grado de vinculación o no es vinculante al igual que el informe de compatibilidad urbanística. El procedimiento se parece mucho, y no me quiero detener mucho más, al resto de trámites que hemos visto. Una solicitud, información pública, consultas e informes que son simultáneos. Después tendremos un dictamen ambiental más audiencia al interesado, una propuesta de resolución y una resolución de la autorización ambiental integrada. El plazo máximo para la resolución de la autorización ambiental integrada es de 6 meses según la normativa. Esto no ocurre nunca. Una autorización ambiental integrada en 6 meses. La experiencia es más bien de unos 2 años, es decir, unos 24 meses de tramitación para una autorización ambiental integrada habitual. Se puede extender o puede ir rápido, ir a 1 año y medio, pero 6 meses, al menos en mi experiencia, yo no lo he visto jamás. Y el silencio es negativo, es decir, transcurridos esos 6 meses no puedo entender otorgada la autorización ambiental integrada. La autorización ambiental integrada, a la diferencia de la DIA, es un acto recurrible y también tenemos que tener en cuenta el régimen de modificación de proyectos o modificación de la autorización ambiental integrada, que puede ser de oficio o a solicitud de los interesados. Autorización ambiental unificada, ordinaria. Esto no presenta grandes diferencias respecto a la tramitación de la ley JICA. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los proyectos que están sujetos a autorización ambiental unificada? Son todos los proyectos que están sujetos a evaluación de impacto ambiental, es decir, en el anexo 1 de la ley de evaluación ambiental, o aquellos proyectos que estén sujetos a evaluación ambiental, autorización ambiental unificada, simplificada, que así lo decida el órgano ambiental, o cuando lo solicite el promotor, o instalaciones utilizadas para la investigación durante más de 2 años. Bien, la autorización ambiental unificada ordinaria no resulta de aplicación cuando la evaluación de impacto ambiental es de competencia de la Administración General del Estado. Aquí en este punto, honestamente, no termino de entender por qué se excluye, por qué se hace esa diferencia, cuando en la autorización ambiental integrada siempre va a haber una autorización ambiental integrada, aunque la declaración de impacto ambiental corresponda a la Administración General del Estado, que podría haber sido perfectamente un régimen análogo al de la autorización ambiental integrada. El procedimiento de la autorización ambiental unificada lo tenemos aquí, pues una solicitud, primero un trámite, después a la que va a venir seguida un trámite de admisión e inadmisión por las mismas causas que ya teníamos antes, es decir, que sea manifiestamente inviable, etcétera, la documentación no sea suficiente, etcétera. Después vamos a tener un trámite de información pública y de consultas simultáneos que va a finalizar con un dictamen ambiental, audiencia a los interesados, propuesta de resolución y autorización ambiental unificada. ¿De acuerdo? Y el ayuntamiento, la participación que va a tener aquí, fundamental, va a ser el de la
la emisión de un informe de compatibilidad urbanística que es preceptivo y determinante, pero solo en cuanto a las cuestiones urbanísticas, no al resto de cuestiones de sus competencias. El plazo para resolver el procedimiento es de 6 meses, que puede ser ampliado a 8 meses, y que si pasan de los 6 meses o de los 8 meses no pasa nada. Lo normal, de hecho, es que se superen esos plazos y el silencio es negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que no se puede entender otorgada la autorización ambiental unificada. La vigencia de la autorización ambiental unificada es de 5 años con posibilidad de prórroga de otros 5 años adicionales. ¿Qué vemos aquí? Pues que hay una discrepancia entre la DIA y la autorización ambiental unificada. La DIA tiene una vigencia de 4 años desde la publicación hasta el inicio de la ejecución de las obras. La autorización ambiental unificada tiene un periodo de vigencia de 5 años, que es desde que se publica, desde que se otorga, perdón, hasta que comienza la actividad. Es decir, no es que se compute hasta que empiezan las obras de la actividad, sino que empieza a realizarse la actividad. De ahí que tenga un plazo superior. También tenemos un procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada, que tampoco es nuevo porque ya lo recogía las últimas versiones de la ley JICA. Los proyectos que están sujetos a autorización ambiental unificada simplificada son aquellos que están sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada, que son los que recoge la normativa estatal básica. ¿Cuáles son estos? Los que están en el anexo 2 de la ley básica estatal, los que no están en el anexo 1 ni en el anexo 2, pero pueden afectar a la Renatura 2000, la modificación de esos proyectos, etcétera. ¿De acuerdo? Tampoco me quiero detener mucho. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es sencillo aquí. Vamos a tener una solicitud que tendrá un trámite de admisión o inadmisión y un trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas. No vamos a tener un trámite de información pública en la autorización ambiental unificada simplificada, como tampoco lo tendríamos en la evaluación de impacto ambiental simplificada. Y el procedimiento finaliza después de las consultas con una resolución por parte del órgano ambiental de autorización ambiental unificada simplificada, o una resolución por el que diga que el proyecto se tiene que someter a autorización ambiental unificada ordinaria. Perdón. El silencio igualmente es negativo y tiene un plazo de vigencia de 5 años, una posibilidad de prórroga de otros 5 años. Bien. Una cuestión que no he dicho antes tampoco es la autorización ambiental unificada ordinaria y que se repite la autorización ambiental unificada simplificada. El procedimiento de autorización ambiental unificada ordinaria puede finalizar a la vez o puede finalizar con la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental unificada simplificada puede finalizar con el informe de impacto ambiental si el proyecto no requiere de autorizaciones sectoriales adicionales. Es decir, no requiera de autorización de emisiones atmosféricas, no requiera de permiso de ocupación de vías pecuarias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si no requiere de ninguna autorización adicional, puede finalizar los procedimientos con la declaración de impacto ambiental o con el informe de impacto ambiental. Bien. Y vamos ahora con los trámites de competencia municipal, ¿vale? Y esto ya sí es novedad de la LEGAM, que sustituye, como decíamos al principio, la calificación ambiental por una licencia ambiental. La licencia ambiental, ¿qué es? Pues es el trámite del instrumento de prevención y control ambiental de ámbito municipal. Y la finalidad es evaluar los efectos ambientales de las actividades que así se exija y determinar bajo qué condiciones se pueden llevar a cabo esas actividades. Es decir, igual que una evaluación de impacto ambiental de ámbito municipal. ¿Cuáles son las actividades que van a estar sujetas a licencia ambiental? Son las que se recogen en el anexo 1 de la LEGAM, así como sus modificaciones sustanciales. Además,
pueden estar sujetas a licencia ambiental aquellas actividades que, si bien bajo la LEGAM están sujetas a declaración responsable de efectos ambientales, mediante ordenanza municipal se determina que esas actividades van a estar sujetas a licencia ambiental. No al revés. Es decir, si una actividad está sujeta a licencia ambiental, una ordenanza municipal no puede determinar que esa actividad va a estar sujeta a declaración responsable de efectos ambientales. Se puede incrementar el nivel de intervención o de exigencia ambiental, pero no se puede disminuir ese nivel de exigencia ambiental de la LEGAM. La licencia ambiental siempre va a ser previa a cualquier otra autorización que requiera el proyecto. Y a cualquier otra autorización que requiera el proyecto me refiero no solamente a la licencia de obras, por supuesto, pero también a las otras autorizaciones sectoriales de corte ambiental que pueda requerir la actividad. Por ejemplo, si esa actividad va a requerir una licencia o una autorización de emisiones atmosféricas, primero va a venir la licencia ambiental, primero se tiene que tramitar la licencia ambiental y después se podrá otorgar la autorización de emisiones atmosféricas, no al revés. Va a tener un plazo de vigencia de la licencia ambiental de 4 años para iniciar la actividad, no iniciar las obras o la ejecución material de las obras del proyecto, sino para iniciar la actividad, salvo que en la licencia ambiental se disponga otro plazo. Si transcurre ese plazo, sin que se haya iniciado la actividad, se tendrá que tramitar otra licencia ambiental, salvo que se otorgue una prórroga. Y esa prórroga se tiene que solicitar antes de que venza el plazo. No puedo solicitar el plazo a los 4 años y medio, sino que tendré que solicitarlo antes de que transcurra el plazo de 4 años. Una vez que lo solicite, si no me lo resuelven, ese plazo de vigencia queda en suspenso, no pierde vigencia hasta que se resuelva sobre la prórroga. Si no hay resolución municipal en el plazo de 3 meses, se entiende prorrogado, un silencio estimatorio. Procedimiento de licencia ambiental. Vamos a ver que es un procedimiento teóricamente muy expeditivo, que debería estar resuelto en 3 meses. Veremos a ver si los plazos se cumplen. Yo creo que lo normal será que no se cumplan. Primero vendrá una solicitud con un trámite de información pública y de consultas, que por cierto, el trámite de información pública también tiene que notificarse a las personas colindantes al ámbito de la actuación. Una vez que tengamos tramitado el procedimiento de información pública y de consultas sectoriales, el órgano municipal correspondiente va a tener que llevar a cabo un análisis técnico, como hace el órgano ambiental en una evaluación de impacto ambiental, va a tener que hacer un análisis técnico municipal. Va a haber una propuesta de resolución y un trámite de audiencia al promotor de 10 días y con carácter previo al otorgamiento de la licencia ambiental. Este trámite es 100% municipal. ¿Vale? Si no se tramita en ese plazo y si no se resuelve en el plazo de 3 meses, pues el silencio es negativo. ¿Qué significa que el silencio sea negativo? Pues que podría el promotor entender desestimada su solicitud, pero el órgano municipal todavía puede resolver y apartarse del sentido negativo del silencio, es decir, todavía puede dar una licencia ambiental favorable. Y el plazo de vigencia es de 4 años con posibilidad de prórroga de 1 año adicional. ¿Quién va a, como decíamos, un trámite 100% municipal? El municipio no solamente va a ser el órgano responsable para la tramitación de la licencia ambiental, sino que también va a ejercer las funciones de inspección
de las actividades sujetas a licencia ambiental, al igual que, por supuesto, a las actividades sujetas a declaración responsable de efectos ambientales. También podrá llevar a cabo una comprobación previa al inicio de la actividad. Es decir, al igual que ocurre con la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental unificada, que hay una comprobación previa al inicio de la actividad por parte de los órganos de la comunidad autónoma, antes del inicio de la actividad sujeta a licencia ambiental, podrá haber una comprobación de inicio para verificar que se cumplen con las condiciones que se impusieron en la licencia ambiental. Si no se cumplen con las condiciones, la actividad no cumple con las condiciones, pues el municipio podrá suspender la actividad o clausurar incluso la actividad como medida más drástica de ámbito, bueno, en el ejercicio de sus competencias. ¿Cuál es la práctica? No todo incumplimiento de la licencia ambiental, al igual que no todo incumplimiento de la autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, determina necesariamente la suspensión de la actividad o la clausura de la actividad. No todo incumplimiento de la licencia ambiental debe determinar necesariamente la suspensión de la actividad o su clausura. Eso, en aplicación del principio de proporcionalidad, lo normal es que esto solamente aplique en aquellos casos, en aquellos incumplimientos que sean más graves, que presenten un mayor riesgo para la salud de las personas o para el medio ambiente. Competencia municipal también será el régimen sancionador en relación con la licencia ambiental y la declaración responsable de efectos ambientales, y en casos muy graves también podrá revocar la licencia ambiental. ¿Vale? La LEGAM prevé la posibilidad de encomendar funciones de verificación y control a entidades colaboradoras del medio ambiente, como se prevé la posibilidad de encomendar estas funciones en el caso de la autorización ambiental integrada o de la autorización ambiental unificada. Es decir, tenemos un procedimiento de licencia ambiental muy parecido a los procedimientos que veníamos conociendo para la autorización ambiental unificada o la autorización ambiental integrada en el ámbito autonómico. Bien. También tenemos que llamar la atención sobre el otro instrumento de prevención y control ambiental de ámbito municipal, que son las declaraciones responsables de efectos ambientales. ¿A qué actividades se aplican? Pues a las actividades con menor incidencia ambiental. ¿De acuerdo? Es una declaración. ¿En qué consiste? Pues no es un control previo, sino que el promotor de la actividad va a declarar y manifestar bajo su responsabilidad que cumple con todos los requisitos ambientales exigibles y que dispone de toda la documentación que sea necesaria para acreditar que cumple con esos requisitos. Una vez que se presenta, la eficacia es inmediata, es decir, yo puedo ejecutar la actividad desde el momento en el que presento la declaración responsable de efectos ambientales. ¿Eso quiere decir que no hay control ambiental? No, sino que el control va a ser a posteriori. ¿De acuerdo? El municipio tendrá que, una vez que reciba la declaración responsable de efectos ambientales, verificar la veracidad y que toda la documentación sea completa, en cuyo caso la actividad podrá continuar, y si no, podrá requerirse subsanaciones. Si el ayuntamiento comprueba que hay alguna inexactitud o falsedad en la declaración, puede ordenar el cese de la actividad, incluso, bueno, sin perjuicio del resto de responsabilidades en que pueda incurrir el promotor de la actividad, e incoar procedimientos administrativos sancionadores para los que el municipio va a tener competencia. ¿De acuerdo? El ayuntamiento, por tanto, va a tener competencia y capacidad para el control documental y la inspección a posteriori de las instalaciones sujetas tanto a licencia ambiental, como decía antes, como a declaración responsable de efectos ambientales. La diferencia entre uno y otro es que mientras que el
en la declaración responsable, en el caso de la licencia ambiental, el control es al inicio, es decir, vamos a tener que tramitar la licencia ambiental y no se podrá llevar a cabo la actividad hasta que el municipio no otorgue la licencia ambiental y haya comprobado el cumplimiento de las condiciones que se impusieron en la declaración, en la licencia ambiental. En el caso de la declaración responsable de efectos ambientales, el promotor va a presentar la documentación, va a declarar bajo su responsabilidad que cumple con todos los requisitos exigibles y que dispone de toda la documentación que así lo acredita. Podrá iniciar la actividad desde que lo presenta y la comprobación municipal es a posteriori. Y como decía antes, mediante ordenanza municipal, actividades que bajo la LEGAM están sujetas a declaración responsable de efectos ambientales pueden estar sujetas, conforme a la ordenanza municipal que se apruebe, a licencia ambiental. Es decir, puede incrementarse el grado de intervención municipal, pero no al revés. Y terminamos aquí con los instrumentos de prevención y control de la contaminación general. Vamos a dar un repaso muy rápido a cuáles son los distintos instrumentos de prevención y control de la contaminación que quedan. Normalmente estos instrumentos van a ser de competencia autonómica, salvo en dos cuestiones puntuales que, como veremos, van a ser de competencia municipal, que van a ser el control del ruido y de la contaminación lumínica. ¿Vale? En cuanto al medio atmosférico, vamos a tener una autorización de emisiones atmosféricas que va a ser de competencia autonómica y que se tendrá que otorgar con posterioridad al otorgamiento de la licencia ambiental en caso de que la actividad también esté sujeta a licencia ambiental, como hemos visto antes. ¿Vale? Esta intervención en cuanto a las emisiones atmosféricas es de tres tipos, en función de de dos tipos, perdón, en función de si la actividad está clasificada como A, B o C. Si la actividad potencialmente contaminante de la atmósfera está clasificada como A o B, está sujeta a autorización administrativa previa. Y en caso de que la actividad esté esté clasificada como C, como actividad potencialmente contaminante de la atmósfera en grado C, esta está sujeta no a autorización, sino a comunicación previa. Bien. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que los controles van a ser distintos. Las actividades A van a tener que tener controles internos y externos. Las actividades B van a tener que tener menores controles y la actividad sometida a comunicación previa, pues solamente a controles también inferiores porque son menos contaminantes. Otra autorización que nos vamos a encontrar en cuanto a la contaminación, no necesariamente contaminación atmosférica, pero sí en relación con las emisiones, va a ser las autorizaciones de emisiones de efecto invernadero, que va a ser también de competencia autonómica. Aquí la participación del municipio es inexistente y por tanto lo voy a pasar. Sí que vamos a tener una participación más importante del municipio en el control del ruido. El control del ruido. Como dice la ley estatal básica sobre el ruido, no hay una autorización específica sobre el ruido. ¿Dónde vamos a tener el control del ruido? Pues en la autorización ambiental integrada, en la autorización ambiental unificada, en la evaluación de impacto ambiental o en la licencia ambiental. O, en su caso, en la declaración responsable de efectos ambientales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las competencias municipales en materia de control de la contaminación acústica? Bueno, pues los municipios que van a tener competencias para la aprobación de ordenanzas de protección contra el ruido y vibraciones en relación con el ruido procedente de usuarios de la vía pública y el producido por actividades domésticas o personas vecinas. Después tenemos una serie de normas de calidad acústica que va a venir marcada por la normativa estatal básica, ¿de acuerdo? También va a tener competencia para la inspección y control y sanción de actuaciones que no estén sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada
o autorización ambiental unificada simplificada o autorizaciones de emisiones a la atmósfera, ¿vale? Es decir, va a tener competencia básicamente para las actividades sujetas a licencia ambiental o a declaración responsable de efectos ambientales o a actividades que no estén sujetas a ninguna de estas actuaciones. También va a tener competencia el municipio para la elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y de los planes de acción y para la determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la zona de transición, para la aprobación o declaración, perdón, de zonas acústicamente saturadas y de zonas de especial protección acústica. Y también tiene una serie de obligaciones, los municipios, en cuanto a su potestad de planeamiento, y es que los instrumentos de ordenación urbanística van a tener que recoger o integrar las zonas, determinaciones relativas a las áreas acústicas, mapas de ruido, planes de acción y servidumbres acústicas que sean necesarias. Es decir, los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal van a tener que recoger esas determinaciones. También van a tener competencias el municipio en el control de la contaminación lumínica, sobre todo en el control de las zonas de alumbrados que no estén sujetas a instrumentos autonómicos, es decir, va a tener control de la contaminación lumínica siempre que la actividad no esté sujeta a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada de competencia autonómica y que esos instrumentos de competencia autonómica contemplen las determinaciones necesarias para prevenir la contaminación lumínica. ¿De acuerdo? ¿Qué competencias va a tener el ayuntamiento? Pues aprobar las ordenanzas sobre contaminación lumínica y establecimiento de zonas lumínicas municipales. Podrá exigir imponer condiciones adicionales para la protección de la oscuridad natural del cielo o, en su caso, rebajar los requisitos en cuanto a la protección frente a la contaminación lumínica siempre que esto esté justificado por razones de seguridad, y también va a tener competencias para la vigilancia, la inspección, el control y sanción sobre instalaciones de alumbrados que no estén sujetas a instrumentos autonómicos. Bien, vamos terminando ya. ¿Qué otros instrumentos de prevención vamos a tener? La prevención, es decir, instrumentos relativos a la gestión de residuos. Aquí la competencia municipal es residual, absolutamente residual. No va a participar ni en la comunicación de producción de residuos, ni en la autorización de instalación de gestión de residuos o en las autorizaciones de los gestores de residuos. Todas estas autorizaciones van a ser de competencia autonómica. Pero no quería dejar de señalarlas porque también están recogidas en la LEGAM, aunque la LEGAM lo que hace es, en este caso, una nueva remisión en bloque a la ley de residuos y suelos contaminados estatal. ¿De acuerdo? Como decíamos, aquí los títulos habilitantes en relación con los residuos van a ser o autorización o comunicación previa. Van a estar sujetos a autorización las instalaciones de tratamiento de residuos, los gestores de residuos, que pueden ser el mismo. También está sujeto a comunicación previa la actividad de agente y de negociante, de transportistas o de producción de residuos. ¿Vale? Adicionalmente, determinadas actividades relacionadas con la gestión de residuos van a tener que estar sujetas a la prestación de una serie de garantías y fianzas cuando estén relacionadas con residuos peligrosos, ¿vale? Pero aquí la competencia municipal, como digo, no es importante y por tanto no me detengo. Y por último, y simplemente, aunque no es una competencia estrictamente municipal, sí lo quiero poner de manifiesto porque lo indicábamos al principio. Una de las novedades de la Ley de Gestión Ambiental
Andalucía es que se saca de la autorización ambiental unificada las autorizaciones de vertido. ¿De acuerdo? Todas las autorizaciones anteriores sí podían estar integradas en la autorización ambiental unificada, pero no la autorización de vertidos al dominio público hidráulico. Y quería dejar por lo menos unos minutos para atender alguna pregunta que pudiera dar tiempo. Muchísimas gracias. Paro de compartir. Muchas gracias, Joaquín. Mira, en el chat han puesto algunas preguntas, ¿vale? Te voy a ir dictando. Jacinto pregunta, ¿los planes municipales contra el cambio climático se deben someter a evaluación estratégica simplificada? Plan municipal contra el cambio climático. Si no es uno de los planes especiales, o sea, si no tiene encaje dentro de los planes especiales urbanísticos, en principio, yo diría, bueno, perdón, no estamos hablando de planes urbanísticos, sino lo tendría que ver si no, en principio, si no se derivan ningún tipo de marco para la autorización de proyectos, ese instrumento de planeamiento no debe tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Lo tendría que revisar, en su caso, evaluación ambiental estratégica simplificada, pero no más. Vale, continúo. David Fernández ha preguntado los plazos de la evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y autorización ambiental integrada no han cambiado respecto a la JICA, ¿no? No, en su mayoría no. Si hay algún plazo puntual que sí cambia, pero no, pero en su mayoría son el trámite de evaluación de impacto ambiental es esencialmente el mismo que el estatal. Pero sí que recuerdo que algún plazo concreto hay alguna diferencia, pero lo tendría que revisar el caso concreto, que no son relevantes las diferencias en cualquier caso. Vale. Otra persona pregunta si se va a tramitar una licencia ambiental sobre una edificación que requiere declaración de asimilado afuera de ordenación, ¿también debe tramitarse de forma previa? La declaración de asimilado a fuera de ordenación es una cuestión urbanística, pero que en principio tendría que ver si es una autorización necesaria previa a llevar a cabo la actividad. En principio, la licencia ambiental es siempre previa, ¿vale? O sea que con carácter general sí. Vale. Mariola, ¿vale? También ha hecho una pregunta. Dice, para los ayuntamientos la diferencia va a ser sustancial. Solo Perdón, ¿puedes repetir? Sí, para los ayuntamientos la diferencia va a ser sustancial. Solo algunas actividades con la antigua calificación ambiental tendrán licencia ambiental. La mayoría de las actividades que se autorizan en ayuntamientos, bares, discotecas, gimnasios, supermercados van a ser declaraciones responsables. ¿En qué momento se comprueba el cumplimiento de las normas acústicas atmosféricas? ¿En la licencia de obras ya es previa? ¿Se ha eliminado la información colindante? ¿No se vulnera el derecho de los vecinos colindantes a la información en las declaraciones responsables? Varias preguntas. Vale. Sí. En principio, para la licencia de obras, tiene por objeto verificar que el proyecto cumple con la ordenación urbanística. Y la declaración responsable es para llevar a cabo la actividad. Se puede llevar a cabo una actividad sin necesidad de obra, ¿de acuerdo? El control de los ruidos, en principio, no tiene por qué hacerse con la licencia de obras, salvo que el proyecto de obras lleve a cabo, pues no sé, tenga las medidas
las medidas necesarias para el cumplimiento de las emisiones acústicas, pero la licencia de obras lo que va a verificar es que ese proyecto cumple con las determinaciones urbanísticas. El control sobre el cumplimiento de las condiciones ambientales se debe llevar a cabo a posteriori, una vez presentada la licencia, la declaración responsable. Puede hacerse en cualquier momento, ¿de acuerdo? Como no hay un trámite de información pública, se entiende, ¿no? Sustraído el derecho a la información por parte de los colindantes. Bueno, no existe un derecho absoluto. Es decir, aquí el procedimiento, tenemos que tener en cuenta que los procedimientos de control ambiental, la declaración responsable es para los proyectos menos contaminantes, los que menos efectos pueda plantear para el medio ambiente. Y diréis, oiga, pues una discoteca que pueda emitir ruidos puede hacer la vida imposible a los vecinos. Correcto, pero la declaración responsable exige, bajo la responsabilidad de quien presenta esa documentación, que se haga responsable de que cumple con todas las medidas, dispone de todos los medios necesarios para cumplir con los valores de emisión sonora y con los objetivos de calidad acústica que le sean exigibles. Y si miente, pues hay una falsedad en esa declaración, pues puede incurrir en todo tipo de responsabilidades. Es decir, aquí el control no lo va a hacer la vecindad, lo va a hacer el municipio, lo va a hacer además a posteriori cuando estén sujetos a declaración responsable. Y los vecinos pues tendrán menos posibilidades de pronunciarse sobre si les gusta o no les gusta en el trámite de información pública, pero sobre si se cumple o no se cumple con las normas, eso ya va a estar garantizado por el ayuntamiento. O debe estar garantizado por el ayuntamiento. Mira, Carlota pregunta, ¿qué pasa si una actividad no está dentro de ningún epígrafe? ¿Hay obligación de preguntar por el trámite a realizar o va directamente a declaración responsable? Si no hay ningún trámite, no hay ningún trámite. Es decir, se puede preguntar, evidentemente, y hay unos principios generales en el procedimiento administrativo en el que todas las personas tienen derecho a ser informados sobre el procedimiento aplicable. Pero si no está recogida la actividad o no está sujeta a declaración responsable de efectos ambientales, ni a licencia ambiental, ni a autorización ambiental unificada, ni a autorización ambiental integrada, esa actividad se puede llevar a cabo sin ninguna de esas actividades. Es decir, si yo voy mañana a dedicarme al ejercicio de la abogacía en una habitación de mi casa y esa actividad no está sujeta a declaración responsable de efectos ambientales porque no voy a emitir ruido ni voy a emitir nada, pues lo puedo llevar a cabo. Salvo la declaración responsable que pueda, pero en el control de actividades que pueda tener esa ordenanza de actividades, no a efectos ambientales. Vale, mira, Azahara pregunta, ¿estas consultas sectoriales no podrían repetirse o solaparse con las consultas sectoriales de industria? No sé a qué consulta sectorial, de las de licencia ambiental, de la autorización ambiental unificada. No sé si Azahara quiere abrir su micro para hacer la consulta directamente. Hola, sí, perdón, no lo redacté demasiado bien. Sí, yo me preguntaba de cara a lo que es la licencia ambiental, viendo el procedimiento, había un punto en el que se hablaba de consultas sectoriales. Pero claro, yo me imagino un caso en terreno, yo trabajo principalmente con fotovoltaica. Nosotros, claro, cuando se hace en industria, se abre la exposición pública, se hacen las consultas sectoriales correspondientes. Imaginemos que afectamos a Confederación. Si la licencia ambiental tengo que tramitarla antes de obtener mi autorización administrativa y por tanto tengo que hacerlo de forma paralela a industria, llegará un momento en que el ayuntamiento le pregunta a Confederación por lo mismo que le ha preguntado industria. ¿O va a estar eso como delimitado para no solaparse o no repetirse esa autorización sobre todo pensando en eso, en esos organismos ajenos que tienen que presentar sus informes sectoriales? Pues está muy bien planteada la pregunta y
salvo que establezca ahora una instrucción, como ya se emitió por parte de la Dirección de Medio Ambiente y de Industria para coordinar los trámites sustantivos y ambientales, a día de hoy no hay una coordinación, hasta donde yo conozco, porque entre los trámites municipales y de industria, por ejemplo, a los que te refieres para la licencia ambiental, podrían solaparse, pero lo tendría que revisar. Pero Gracias. efectivamente sí, podría haber. Claro, es que además estoy viendo que al final si tarda varios meses en tramitarse, al fin, quieras que no vas a tener que hacerlo mientras estás obteniendo la autorización administrativa por otro lado, para no ir alargando los plazos. Pero hay decisiones que sí pueden cambiarlo todo. Ah, ¿no? Tienes que ¿Perdón? ser, ahí que el sonido por aquí. Bueno, pues ahí suelto mi cuestión, más que Vale, nada por sí, eso, no, por ver sí, el... pues sí, porque además van a ser órganos totalmente distintos. Es decir, sí puede haber una coordinación cuando la competencia es autonómica y la evaluación ambiental depende de un órgano autonómico y la tramitación sustantiva también depende de un órgano autonómico. En este caso no tiene por qué haber coordinación, debería, pero no necesariamente tendrá que articularse algún medio de coordinación, que a día de hoy no sé si está previsto. Vale, gracias. No sé si tenemos Gracias, mucho más tiempo. Sí, te voy a hacer como estamos ya pasados de tiempo, si te parece, te hago la última pregunta, ¿vale? David Fernández dice, licencia ambiental, dos preguntas. Cuando dices podrá, ¿quieres decir que la comprobación previa es potestativa, no obligatoria para el ayuntamiento? Pero la inspección ambiental sí es obligatoria o depende de lo que ponga el condicionado de la licencia. Y luego dice, DR-A, ¿hay un plazo para la comprobación posterior o no? A ver, el artículo 93.2 dice que la licencia ambiental podrá, o sea, no es obligatoria, incorporar la exigencia de comprobación previa al inicio de la actividad. Es decir, si la licencia ambiental no impone la obligación de la comprobación previa al inicio de la actividad, no necesariamente es obligatoria la comprobación previa. Eso dependerá de lo que se diga en la licencia ambiental. Y la segunda pregunta era, perdón. DR-A, ¿hay un plazo para la comprobación posterior o No, no? no, no, no. Vale, pues si os parece, como hemos pasado un poquito el tiempo, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para no quitaros demasiado tiempo. Joaquín, muchísimas gracias de nuevo por ser ponente en nuestros talleres de aulas climáticas, por compartir tu tiempo, experiencia y conocimiento. A Gracias a vosotros. Diputación de Málaga también y a Málaga Viva por darnos la oportunidad de hacer estos talleres. Y gracias a la participación de todos los asistentes y vuestras aportaciones. Así que nos vemos en el siguiente taller. Muchísimas gracias a todos.